Hablemos entonces de los fenicios. Hablemos de la ciudad de Tiro, que era una de las 3 ciudades más importantes de Fenicia. Había Tiro y Nueva Tiro. Tiro estaba en el continente asiático y Nueva Tiro era una ciudad en una islita. Isla que dejó de ser tal porque construyeron una especie de camino que primero fue un puente, después un dique y después la isla quedó unida a tierra firme, ¿no? Esta ciudad de Tiro, allá por el año 1000, era ya muy parecida a lo que llamamos hoy una ciudad cosmopolita. Eran carísimos los alquileres, era muy difícil conseguir espacio, la gente vivía en lo que podríamos llamar apartamentos muy pequeños. Había casas de alto que tenían la particularidad de ser cada una de sus plantas más chica que la anterior. Es decir, la más baja era la más grande, el primer piso un poco más chico. Bueno, mitad para que no se cayeran los edificios. Sí, también, es más fácil, ¿no? así, claro. Pero había gigantescos problemas sanitarios. Entonces, por ahí en un edificio de 5 pisos, disponer de los desechos era sumamente dificultoso. Así que lo tiraban redondamente a la calle, no sin alguna dificultad, por lo que se acaba de decir respecto a la amplitud mayor de las plantas inferiores. Las calles de Tiro debieron ser todo un espectáculo, porque una de las costumbres de aquella época era el sexo público, en la calle directamente. Y era también una ciudad cosmopolita, porque allí concurría gente de toda índole, de todos los países conocidos de aquel entonces. Pero la vida parece que empezó a hacerse insoportable y hubo algunas personas que, cansadas de sus condiciones de vida, salieron en busca de suelos más propicios y así, navegando al oeste, a lo largo del Mediterráneo, llegaron a una península muy fértil ubicada al norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, un dios espantoso con aspecto de becerro, y empezaron a fundar una nueva ciudad que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran hijos de los fenicios y de ellos heredaron 2 cosas: el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos. Bueno, es casi lo mismo. Casi lo mismo. Los fenicios tenían una religión abominable. Disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, incluso el sacrificio de niños. Y habían inventado una serie de artefactos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados, por ejemplo, amplificando los gritos de las víctimas. Fundaron un gran número de empresas, de negocios en África, en España y en Francia. En un momento dado, dominaban la mitad del Mediterráneo y miraban con codicia a la otra mitad. En cuanto a este dios Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente: si ganaban la batalla, sacrificaban a los prisioneros de guerra más hermosos, pero si la perdían, tiraban a los niños de las más nobles familias a las entrañas ardientes del dios. La otra nación próspera del Mediterráneo era Roma, una Roma que no era todavía imperial, era la época de la República, pero ya era una nación muy pendenciera, que poco a poco iba anexando algunas tierras, aunque lo hacía lentamente. Tardaron 300 años en anexarse las primeras 100 millas aledañas a Roma. Pero en algún momento se descubrió que una de las 2 naciones estaba de más. El caso fue que un día se armó, tuvieron lugar las guerras púnicas, que son 2. La primera duró 23 años y se realizó principalmente en el mar. Bueno, al principio los cartagineses tenían todas las ventajas porque los romanos hacían unos barcos de porquería. Pero los romanos eran buenos alumnos de quienes los vencían y empezaron a aprender y ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia. El jefe de los cartagineses en esta primera guerra que perdieron fue un señor llamado Amílcar Barca. Una noche, 7 años después de la derrota, tomó a su pequeño hijo de 9 años, que se llamaba Aníbal, lo llevó
al templo. Sí. Yo podía seguir. Lo llevó al tiempo que le acariciaba la cara, por ejemplo, en dirección al templo de Baal, de Santiago Baal, que era otro de los dioses simpáticos que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar frente a Moloch que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días. Y efectivamente nunca olvidó el pequeño Aníbal su promesa de odio. Pasaron 25 años, en los que hubo paz, pero en el año 218 a.C. se armó la podrida. Empezaron los romanos a mandar unas legiones a atacar España, donde ya estaban los cartagineses. Hay ciudades de España que tienen nombre cartaginés, como por ejemplo Cartagena, que quiere decir la pequeña Cartago. O por ejemplo Gades, Cádiz, que es Cádiz. Bueno, muy bien. El ejército romano ya se iba a embarcar para el África cuando viene la noticia de que los cartagineses, mandados por Aníbal, habían cruzado los Alpes y estaban avanzando por las tierras del norte de Italia. Así que los romanos, que habían planeado esta segunda guerra púnica como una guerra de conquista, resulta que tuvieron que transformarla rápidamente en una guerra de defensa. Entonces le dijeron a los soldados: muchachos, primero deben morir antes de ceder un solo palmo de terreno. ¿Cómo? Preguntaron. Sí, que antes deben morir. Bueno, no importa. Entonces empezó la defensa, marcharon los ejércitos romanos al norte, trataron de aplastar a Aníbal, pero Aníbal los esperó en el lago Trasímeno y los derrotó. Los romanos reunieron un nuevo ejército para frenar la invasión. Esta vez Aníbal los encontró en Canas, a pocas minas había pocas minas. Yo cómo es la batalla. No lejos de Roma, y los venció más fácilmente que la primera vez todavía. Y dicen que mató 70.000 romanos, en aquella batalla, que fue la mayor derrota de Roma en toda su historia. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal en las puertas de Roma, pero él no venía, y en realidad no fue porque dio la espalda a Roma y se fue al sur de Italia. En realidad no le dio la espalda a Roma. Si le dio la espalda, en todo caso, habrá mirado alguno de los dos mares pasando de costado. Si no hubiera terminado en Alemania, claro. Darle la espalda a Roma era irse a Alemania. Pasó por un costado, digamos. Bueno, nadie se explicaba por qué, pero sucedía que Aníbal en aquella batalla también había perdido mucho. Estaba sin equipo, sin fuerzas de ataque, y entonces para reunir un nuevo contingente y nuevas armas, tropas de refresco, qué sé yo, fue al sur para esperar refuerzos de Cartago que llegarían por mar, naturalmente. El ejército romano estaba entonces bajo el mando de Quinto Fabio Máximo, a quienes sus compatriotas llamaban Cunctator, el vacilante. En realidad es el contemporizador. El contemporizador, ¿no? Un poco más. Exactamente. Porque su política consistía en no decidirse nunca a tomar una resolución. La verdad es que el vacilante era más vivo de lo que parecía. Él creía que era mucho mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy. Avanzaba desde lejos contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar. Cuando el enemigo le hacía frente, emprendía la retirada. Y resulta que los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto, además de que chocaban con una limitación. Sabían cómo acabar con soldados, pero no sabían cómo obtener victorias al vacío. Yo tampoco lo sé. Y la resistencia pasiva de Quinto Fabio Máximo, no debe confundirse con Mahatma Gandhi, venció allí donde las armas romanas habían sido derrotadas. Ahora Aníbal, sin embargo, seguía esperando las tropas y los refuerzos. Esperaba a su hermano Asdrúbal, que le mandaba mensajes de texto probablemente, y le decía que se encontraba apresurando los envíos, que le iba a ayudar con un ejército entrenado, con maquinaria guerrera. Y efectivamente, Asdrúbal se encaminó al asedio de Roma para reunirse con Aníbal, pero por vía de los Alpes, otra vez. Había logrado vencer a la guarnición romana de España. Aníbal se enteró de estas noticias, sintió una gran alegría, imagínense. Claro. Se alistó para recibir al hermano y juntos iban a marchar Aníbal y Asdrúbal contra la ciudad del Tíber o del Tevere, que es Roma. Pero un día que Aníbal esperaba la llegada de Asdrúbal, llegó a su campamento un bulto
Caramba. enviado por los romanos, y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano. ¿Qué es esto?, preguntó. La cabeza de tu hermano, le dije. Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían dado muerte a su jefe. Bueno, esto fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal. Desde ese instante resultaba inútil su permanencia en Italia y los romanos entonces se lanzaron en ofensiva contra Cartago. Aníbal tuvo que regresar rápidamente al África, ahora ya para defenderse de la invasión romana. Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor, y volvió a Cartago como un hombre desilusionado y sin fuerzas. El odio ya se había vuelto locura y desesperación. Educado en el odio contra Roma, padeció él la misma derrota que su padre. Se sintió traicionado por sus dioses, reunió los últimos restos de sus ejércitos, se lanzó contra los romanos, se encontró con ellos en Zama y perdió. Pidió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon, y con razón, que se hallaba preparando un nuevo golpe, y entonces pidieron a Aníbal que se trasladara a Roma, y Aníbal, recordando la suerte de su hermano Asdrúbal, no les hizo caso y rajó para Antioquía, en Asia Menor, ¿no? Los romanos lo persiguieron, él siguió huyendo, lo atraparon en Bitinia, en las costas del Mar Negro, y cuando Aníbal vio que no podía escapar, se suicidó. Le esperaba a Cartago algo todavía peor, Tremendo. la destrucción total por parte de los romanos que, según es fama, la borraron de la faz de la tierra y sembraron sal. Que no quede piedra sobre piedra y poned sal encima, se dijo en el Así Senado es. como orden, ¿no? Ya sin contra, los romanos prosiguieron su expansión. Ustedes saben cómo terminó. Sí. Podríamos decir que la expansión propiamente dicha terminó en el año 113, que es cuando el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión bajo el gobierno de Trajano. También podemos decir que la expansión terminó en el año 476, cuando los bárbaros aniquilaron el imperio. En estas guerras púnicas fue cuando se comió un garrón el célebre Arquímedes de Siracusa. Se recuerda que estaba resolviendo unos problemas geométricos con un palito en la tierra y vino un soldado cartaginés y Arquímedes lo trató mal. Y salí de ahí y dice, no me molestes, y lo liquidaron. La ciencia también aportó su sangre. Si hay un principio de Arquímedes, siempre hay un final también. Ese fue el final de Arquímedes. Las guerras también ocasionaron el traslado de la diosa Cibeles. Había una leyenda que decía que Roma iba a prevalecer sobre sus enemigos si es que la diosa, que era oriental, era trasladada a Roma. Y así empezó un culto romano que tuvo su apogeo más tarde durante el imperio, donde había, curiosamente, una gran tolerancia religiosa. Astuta y adecuada tolerancia. Sí, sí. Únicamente quebrada por una excepción, el cristianismo. No toleraban el cristianismo porque el cristianismo negaba todas las otras religiones. Entonces, a ellos les parecía que claro, ese era un gesto de intolerancia. Tenían razón. Entonces los persiguieron. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir sobre los fenicios, las guerras púnicas y nuestro querido Aníbal, que según alguien me contó una vez, tenía un ojo de un color y otro de otro. Pero yo sospecho, porque ahora recuerdo que nuestro amigo, ¿cómo era aquel ministro de Cultura de Gaulle, que escribía libros? André Malraux. André Malraux. Escribe en un pequeño libro sobre Alejandro de Macedonia que Alejandro tenía un ojo de un color y otro de otro. Y yo leí lo mismo de Aníbal Barca. Huéspedes de paso es el libro, si no me Sí, equivoco. así que me parece que alguien está mintiendo. Probablemente soy yo.
Me estoy refiriendo las dos veces al mismo libro. Claro. Hay otra cuestión, y es que muchas personas que suelen nacer con los dos ojos del mismo color, al recibir un fuerte impacto en uno de ellos, hacen que el iris quede totalmente abierto, no se pueda modificar con la impresión de la luz, y esto de la apariencia de que hay un ojo de un color y otro azulado, por ejemplo. Pero bueno. Otro azulado. Claro. Pero Como eso suele me impresiona. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí escuchó, pero en sí mismado. Sí, en él mismado. Este hombre, el discotecario, y como vio que se trataba de una historia finalmente militar, Sí. me pidió que usted hiciera una dedicatoria. Bueno, estaba pensando en eso justamente, Alejandro, porque hay tantas referencias aquí. A los cartagineses, a los fenicios más bien, le debemos una especie de tintura oleosa, sobre la que hemos hablado, creo, en este mismo programa, llamada barniz, nada menos, Sí. que venía del nombre de un barco, Berenice, que a su vez en castellano se dice Verónica, es decir, la que lleva la victoria. Lo hemos dicho aquí también. Si nos corremos de allí, vamos a encontrarnos con una tradición. Fíjese que hay una cosa bastante interesante en esto de las tradiciones militares, y es la forma en que perviven aquellos que son derrotados. De Aníbal se quiso borrar la memoria, igual que de toda la civilización cartaginesa, y sin embargo fue el referente de muchos de nuestros grandes libertadores, y el cruce de los Alpes, fue una de las referencias que tuvo nuestro general San Martín para emprender el cruce de una cordillera mucho más alta que los Alpes y mucho más dificultosa. Estaba pensando también en Quinto Fabio Máximo, este hombre, el Cunctátor, el contemporizador, que quizás de alguna manera es el que nos refiere al final de esta historia, porque aquello de contemporizar se supone justamente que el que quiere la paz ama la guerra, nos decían los latinos. Quizás aquel que ame la guerra no haga sino otra cosa que evitarla, para que ese ruido tremendo de los cascos de los caballos primero, de las patas brutales de los elefantes cartagineses y sobre todo de esas sandalias que usaban los soldados romanos, se conviertan en un eco festivo, en un eco danzante, apenas en el ruido que produce un taquito militar. Taquito militar es la milonga que nos ha dado el discotecario. Escucharemos en la versión de su autor, don Mariano Mores.